¿Qué irá a causar el fin del mundo? ¿Una guerra? ¿Un desastre natural? ¿Un arma biológica? ¿Una pandemia? Señales. Episodio 1. Una alerta desconocida. Para hospitais de todo o mundo. Coronavírus matou. Coronavírus. Dia mais trágico. El gobierno acabó de emitir una orden de quedarse todos en casa. Un enemigo silencioso levanta preguntas inquietantes. Todo eso estaba por la mitad. Era domingo por la mañana. Y yo me preguntaba, ¿qué virus es ese? ¿Cómo lo veo? ¿Qué virus es ese? ¿Cómo lo veo? Yo iba a los hospitales para buscar a los otros extranjeros. Desculpa. Para unos, un veneno mortal que cambió la vida que conocemos. Nuestra generación nunca experimentó una pandemia de este nivel. Una amenaza global que inició en una provincia china y en cuestión de semanas se había expandido por los continentes. Hay casos en todos los continentes, menos en Antártida. El virus se extendió por todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud confirmó: tenemos una pandemia. Para tener una pandemia, lo que necesita tener un contagio global y un virus esparciendo una enfermedad, el pico elevado de una enfermedad esparciéndose por todo el mundo, matando un número muy grande de personas. Una partícula microscópica de 120 nanómetros o 120 billones de veces menor de 1 metro. Sería necesario reunir 58,000 coronavirus para llegar a verlo como un arroz. Los virus son tan difíciles de combatir porque usan nuestras propias células para producir más virus. Ellos usan nuestro propio organismo y no permite detenerlos sin antes tocarnos. Vivimos en un mundo disfuncional donde un virus microscópico mostró cuán vulnerable el ser humano es. Millares de años, la creación soporta angustias evidentes hasta ahora. Árboles caen. Animales sufren. Son centenas de millares de enfermos y millones asustados. Y habrá en muchos lugares enormes terremotos y epidemias horribles. La pandemia COVID-19 no es un complemento específico de las profecías. Y no afirma que todo esto que estamos viviendo sea el final del mundo. Pero los acontecimientos de estos últimos días relacionados a todo esto revelan señales de que el fin está más próximo hoy de lo que pensamos.
Cuando pienso en el futuro del COVID-19, lo que me viene a la mente no es esta enfermedad, sino también en otras enfermedades que puedan surgir en el futuro. Esta no es la última. El coronavirus ya se infiltró en el consciente de cada uno de nosotros porque es el momento único. Nunca tuvimos un brote de esta dimensión y nadie sabe cómo va a acabar. Aún con estos esfuerzos sin precedentes, tenemos muchas preguntas. No sabemos si vamos a controlar esta pandemia y nunca hablaremos más del COVID-19 o se va a establecer en la población como los otros virus de la gripe. No tenemos aún la mínima idea de lo que va a acontecer. Orad, cuando estas cosas comiencen a acontecer, mirad para arriba y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En el próximo episodio de Señales, las amenazas al planeta y la humanidad son confirmadas y los mensajes que las refuerzan.